La historia se repite unos Dios te Reyes, bendiga, 12 de iglesia, enero. familia, pana, hermanos, bendiciones. En este día vamos a compartir la palabra del Señor, como todos los días. Vamos a estar leyendo el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1. Y dice así: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Gloria a Dios, aleluya. El título que le coloqué es: La historia se repite. Gloria a Dios, aleluya. Y para edificación de la iglesia y la familia, en cuanto al contexto, aquí tenemos que se vuelve a repetir la historia como en continuidad a lo que estábamos hablando sobre Moisés, sobre Josué. En cuanto a las generaciones, se vuelve a reiterar la situación aquí en cuanto a la casa de David en el Antiguo Testamento, ¿no? Hablamos, porque aquí David, que quiere decir el amado, sabemos que había pecado también, había sido rey de Israel, había conquistado, había sido el sucesor de Saúl, su suegro, y este tuvo a la vez un hijo, Salomón, al cual se lo consideraba un hombre de mucha sabiduría, diga sabiduría, y Salomón tuvo por hijo a Roboam, que fue sucesor de Salomón. Pero aquí tenemos la unción, el favor de Dios para con David, diga David, a la vez Salomón heredó, se puede decir, un 60 o un 70%, hablando de cantidades, de lo que el padre poseía como rey, con la diferencia que Salomón era muy sabio porque Dios le había otorgado la sabiduría, la más grande de toda la historia, por así decirlo. Pero se vuelve a repetir la historia, que el pueblo de Israel pecó, porque el hombre y la mujer cometemos el error muchas veces, consciente e inconscientemente, de pecar, y se repite la historia en las generaciones. Roboam, que es la tercera generación, pecó. ¿En qué pecó, predicador? Que se robó todo el tesoro, todo el oro del templo de Dios. A la vez le puso el yugo mucho más alto a Jeroboam, y eso creó un conflicto en todo el reino, una división. ¿Pero por qué? Porque acorde a las leyes de Israel, del pueblo de Dios en ese tiempo, no se podía casar o unirse a mujeres paganas con otros dioses, otra creencia, otra religión o culto o credo. Y así fue que Salomón, el hijo de David, tuvo 300 esposas y 700 concubinas, y muchas de ellas eran paganas, haciendo que él, y de llevarlo a la idolatría, a su credo, su cultura. Así fue que la tercera generación, en este caso, que sería, por así decirlo, Roboam, termina en una posición de, por un lado, pagar los platos rotos de sus antecesores, porque el pecado, hermano, iglesia, tiene consecuencias. Si usted me va a decir, se arrepintió, me arrepentí de mis pecados de corazón ante Dios, pero si usted tira una granada en una casa, explota esa casa y hay daños colaterales. Usted va a ver que quizás en las casas de enfrente se rompen los vidrios, hay daños colaterales, y lo mismo pasa con el pecado. El pecado arruina todo lo que toca, donde entra, arruina matrimonio, arruina a sus hijos, la familia, la casa, el ministerio, todo, diga todo. Hay que apartarse del pecado, apartarse de la idolatría. Fíjate con quién hablas, con quién te juntás, con quién te reunís, porque muchas veces dice la palabra que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos.
Por eso debemos cuidar las generaciones, cuidar nuestros hijos, nuestros nietos, con quién se juntan, con quién se reúnen, en qué andan, en qué creen, qué hacen, en cuál es su estilo de vida. Nuestro estilo de vida tiene que ser acorde a la palabra, estar consagrados a la palabra, obedecer la palabra y ponerla por obra. Como siempre digo, confiar, obedecer, confiar, creer, confiar y obedecer. Se repite la historia con David, Salomón y Roboam. Terrible conflicto con Jeroboam, porque él le quiso poner un yugo superior al que le había puesto en su momento el rey Salomón, cuando había escapado a Egipto Jeroboam. Pero acá lo que voy es que se repite la historia, que no se repita la historia en tu vida, en mi vida, en la iglesia, en el ministerio, porque el pecado, los ídolos, la idolatría, arruina y estropea todo, diga todo. El pecado destruye, apártate del pecado, porque el infierno existe, porque los demonios existen, porque el diablo existe, que no tienen arte ni parte en nuestras vidas. Que el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, lo reprenda en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte se va, todo espíritu de enfermedad se va, todo espíritu de suicidio, homicidio, robo, engaño, todo pecado y maldición se va y se rompe por el yugo de la bendición y la unción del Dios Trino Todopoderoso. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Que no se repita lo que estamos hablando de las generaciones. Cuida a tus hijos, cuida a tu nieto, aférrate a Dios y Dios hará. Que Dios te bendiga, iglesia, familia, gloria a Dios. ¡Aleluya! Bendiciones.